por supuesto, el examen final, que es más o menos similar. Como les había dicho anteriormente, existen una infinidad de libros de elementos finitos. Sin embargo, uno de los más conocidos y completo es el método de elementos finitos de O.C. Sienkiewicz, que lo van a encontrar en dos volúmenes, ¿no? Volumen 1 y 2. Después, cualquier libro que ustedes encuentren es bueno. No hay en todos todo lo que vamos a ver, no hay, ¿no? Entonces, hay que ir sacando de los libros que encuentren cada uno de estos temas. Muy bien, vamos a ver la parte introductoria. Así un pantallazo general. El método de elementos finitos es una técnica de análisis numérico que nos permite resolver y hallar solución a problemas, una solución aproximada a varios problemas de ciencias e ingeniería. Inicialmente, o sea, ¿cómo se originó el método? Se origina por el estudio de las tensiones desarrolladas en marcos de aviones, especialmente en las alas de los aviones. Y luego ha sido extendido este método a la mecánica del medio continuo. Hoy, una gran cantidad de problemas de ingeniería utilizan para ser resueltos el método de elementos finitos. ¿Y por qué? Porque la solución exacta en muchos de estos problemas de ciencias e ingeniería son complejos. No se puede encontrar, no se puede resolver por métodos exactos, por su complejidad, sea en geometría, sea en condiciones iniciales, sea en condiciones de borde o mixtas. Por eso, solo podemos aproximarnos a una mejor y buena solución. Por ejemplo, se podría encontrar la capacidad de carga de una placa con varios rigidizadores o con varios huecos. O, por ejemplo, la tasa de flujo a través de un conducto cuya forma sea arbitraria. Evidentemente, las ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales que gobiernan estos problemas, no son muy difíciles de encontrar. Y precisamente el método numérico de elementos finitos va a resolver esas ecuaciones diferenciales. Bueno, Clock fue el primero que de manera formal en el 60 habló del método de elementos finitos. Publicó un artículo sobre problemas
planos de elasticidad. Pero, sin embargo, no vamos a decir que el 60 es cuando, y a partir del 60 es cuando aparece el método, no. Data de mucho antes, más o menos del 30, 40 del siglo pasado. ¿De acuerdo? Y esto se puede evidenciar con el trabajo de Courant, ¿no? Para resolver algún problema, utilizó algún problema matemático, utilizó los elementos triangulares, que son, digamos, los más básicos. ¿Cuándo? En 1943. Ahí está. ¿Y qué lo motivó a Courant? Un artículo de Euler. Y entonces Courant usó un ensamblaje de elementos triangulares, utilizó el principio del potencial mínimo de energía y el problema de torsión de Saint Venant. Entonces, la popularidad del método de elementos finitos empezó a crecer entre los ingenieros, los físicos y cada vez más matemáticos se interesaron y finalmente ellos le dieron, los matemáticos, le dieron el fundamento, o sea, hicieron formal el método de elementos finitos. ¿No? ¿Qué trajo consigo eso? O sea, que los matemáticos, se consiguió que los matemáticos ingresaran en el campo de la formalidad del método y con ello se logró estimar el error por efecto de la discretización. También se llegó a determinar las tasas de convergencia y estabilidad para diferentes tipos de elementos finitos con los que se aproxima a, a la solución de algún problema. Básicamente, el método lo que hace es resolver ecuaciones diferenciales. Pero bueno, hay problemas, valga la redundancia, que no tienen una ecuación diferencial. Y sin embargo, pueden ser resueltos esos problemas por medio de elementos finitos. Entonces, ¿cómo es eso? Estoy diciendo que generalmente lo que hace el método es resolver ecuaciones diferenciales, pero hay problemas que no tienen ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué resuelve el método de elementos finitos? Lo que resuelve son funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, podemos formular para aquellos problemas que no tienen ecuación diferencial que gobierne el mismo, podemos formular un funcional. Y eso es lo que resuelve el método de elementos finitos. Tanto ha sido el éxito de este método que no solo se aplica a problemas de orden lineal, de comportamiento lineal, sino también en problemas con comportamiento no lineal. ¿De acuerdo?
Bien, concepto básico del método de elemento finito. La característica más importante del método de elemento finito, que lo distingue de otros, es la división de un dominio dado en un conjunto simple de subdominios llamado elementos finitos. O sea, lo que hace es el campo complejo, el campo continuo, lo convierte en un campo discreto. Cualquier forma geométrica que permita el cálculo de la solución aproximada, prevea las relaciones necesarias entre los valores de la solución en los puntos seleccionados llamados nodos del subdominio, califica como elemento finito. Otra característica del método incluye la búsqueda continua a menudo de polinomios de aproximación a la solución sobre cada elemento en términos de los valores nodales y el ensamblaje de las ecuaciones imponiendo la continuidad de la solución entre elementos y el balance de las fuerzas entre los mismos. Esta es una descripción muy sucinta, muy resumida, pero completa de lo que es el método de elementos finitos. Un poquito entonces vamos a ilustrar el método con este problema que ya están viendo ustedes. Supongamos que queremos hallar el área de esta circunferencia. Cuando nosotros sabemos que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado o pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Listo, y no nos hacemos más drama, ¿no ve? Pero imaginemos que nunca hemos podido encontrar esta expresión, o sea, no conocemos, no sabemos. ¿Cómo calcularíamos el área de esta circunferencia? Pues lo que haríamos es dividir este continuo en una serie de elementos discretos. Y el elemento más próximo, más sencillo de usar es el triángulo, ¿no? Entonces, tomamos un triángulo, como el que están viendo ahí, con un ángulo alfa, una longitud eh, de arco y una cuerda subtendida, ¿sí? Entonces, podemos subdividir. Miren, lo primero que podemos hacer es calcular el triángulo aquí isósceles generado. Pero también podríamos calcular este segmento circular, ¿verdad? Tenemos un hito, podríamos dividir en lo más que podamos. O sea, podemos hacer tan pequeñito este triángulo que al final, yéndonos al límite de la suma de los n en los que podríamos subdividir esta circunferencia, este círculo, nos vamos al límite y podemos encontrar finalmente el área de la circunferencia, que al final vamos a encontrar que es pi por r al cuadrado. Veamos. Entonces yo voy a tener eh, la longitud del arco de este triángulo de ángulo alfa. Esa longitud de arco es el ángulo alfa por el radio. Sabemos eso, ¿verdad? La
cuerda subtendida va a ser por el teorema de cosenos, HE al cuadrado igual a 2 veces el radio al cuadrado, en realidad es R cuadrado más R cuadrado menos 2R por R, ¿verdad? Menos 2R cuadrado por el coseno del ángulo alfa. Eso es el arco subtendido. Entonces, haciendo un poquito de álgebra, HE al cuadrado va a ser igual a 2 veces R por 1 menos coseno de alfa. Ahora, ¿a qué es igual alfa? Como aquí estamos tratando con un solo elemento, alfa de este elemento, de un hito, es igual a 2pi, todita el perímetro dividido entre n, ¿verdad? N es el número de estos triángulos en los que podríamos subdividir esta circunferencia o este círculo. Entonces, para este elemento, bueno, aquí hemos escrito en general, ahora vamos a escribir para este elementito en particular, HE al cuadrado es igual a 2 veces el radio al cuadrado por 1 menos coseno de alfa E. HE va a ser igual a 2 veces R por el seno de alfa E medios. ¿De acuerdo? Bien. Como ya tenemos aquí las ecuaciones necesarias para un elementito, yo puedo ensamblar, o sea, y vamos a tener n elementitos exactamente iguales. Eso sería, digamos, lo ideal. En este caso, vamos a poder hacer eso, vamos a poder subdividir en n elementos igualitos. Pero eso no siempre se puede hacer en otro tipo de problemas, ya en los problemas reales, digamos, ¿no? Sin embargo, si se pudiera conseguir aquello, sería magnífico. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? El perímetro va a ser igual a la suma de HE. PN va a ser igual a la sumatoria desde E igual a 1 hasta N de HE. ¿Sí? ¿Y qué es PN? PN simplemente es los n valores para 2R seno de pi sobre n. Pero existe aquí un error porque HE es la cuerda subtendida, no es el arco. Entonces el error para cada elemento va a ser la longitud de arco menos la cuerda subtendida en valor absoluto. ¿Sí? Por lo tanto, el error para cada elemento va a ser 2pi n por r menos 2r seno de pi sobre n. Y eso es igual a 2r, haciendo un poquito de álgebra, pi sobre n menos seno de pi sobre n. Como esto es para un solo elementito, para este elemento en verde, tenemos esto. Si multiplicamos por los n en los que podemos subdividir, vamos a tener el error total. Va a ser igual a 2r por pi menos n seno de pi sobre n. Y entonces eso es igual a ¿qué? 2 pi r menos el perímetro para los n triángulos.
Vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a decir x igual a n1 sobre n. Por lo tanto, se tiene esto. El límite, cuando n tiende a infinito, o sea, vamos a ahora considerar infinito número de estos elementos. Va a ser igual, el límite cuando n tiende a infinito de Pn es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2r por n seno de pi sobre n. ¿Sí? Si reemplazamos, este es un límite especial, ¿no? Que lo hemos visto en cálculo 1. El límite cuando x tiende a 0, podemos hacer el recambio, de 2r por el seno de pi x sobre x. Sencillamente eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de 2r seno de pi x sobre pi x por pi. Un pequeño artificio, el asunto no cambia. Por lo tanto, ese límite es igual a 1 y vamos a tener 2 pi por r. O sea, bueno, la idea era hallar no el área, ¿no? Sino el perímetro. Pero podemos hacer exactamente lo mismo con el área. Entonces, ¿a qué se resume este problema? Se resume a estos pasos que se pueden efectuar, que se efectúan con el método de elementos finitos. Primero, tenemos la discretización del continuo, ¿no? El continuo lo hacemos discreto. Dos, seleccionamos las funciones de interpolación. ¿Qué es eso? Aquellas funciones que pueden y que van a ser la solución del problema. Nosotros nos damos. Nosotros vamos a decir, esta función representa la solución del problema. Tres, encontrar las propiedades de cada elemento, propiedades del material de cada elemento. Cuatro, ensamblado de las propiedades de cada elemento y del total de los elementos. Cinco, debido a esto se va a producir un sistema de ecuaciones que normalmente es lineal. Entonces hay que resolver el sistema lineal de ecuaciones. Y una vez que se ha resuelto, se pueden hacer operaciones adicionales. Y ese es más o menos el resumen, así bien apretado, pero completo de lo que hace el método de elementos finitos. Cuando decimos efectuar operaciones adicionales, por ejemplo, si nosotros resolvemos un pórtico, lo que vamos a encontrar con este método, resolvemos el sistema lineal resultante, lo que vamos a encontrar son los desplazamientos. Entonces yo quisiera hallar las reacciones, bueno, y los momentos, etcétera, hacemos operaciones adicionales. A eso se refiere con operaciones adicionales. ¿Alguna pregunta? Más o menos ese es un pantallazo resumido, súper resumido, pero completo del método de elementos finitos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, señores? Todo claro, ingeniero. Para esto, evidentemente, como se han percatado, dividimos
en varios elementos, discretizamos en varios elementos el continuo. Entonces, cuanto más subdividamos el continuo y tengamos más elementos, vamos a acercarnos mejor a la solución. No quiere decir que vamos a encontrar la solución exacta, no hay tal, no hay tal. Es solamente en elementos unidimensionales se puede hallar la solución exacta, pero en elementos bidimensionales o tridimensionales ya no es posible. ¿Por qué? Porque este es un método aproximado y vamos a ir viendo qué otras razones existen para que sea un método aproximado y no un método exacto. Muy bien, eso en cuanto a la introducción del tema. Nos restaría iniciar con los métodos directos, el método directo de rigidez, pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. ¿De acuerdo? Mañana a las 9:45. Entonces, por ahora quedaremos aquí. Mañana entramos con el método directo de rigidez. Muy bien, si no hay preguntas, los veo mañana. Hasta mañana, jóvenes. Buen día, ingeniero. Ingeniero, gracias. Mañana, Inge. Hasta mañana, entonces, jóvenes. Hasta mañana.